Deja ir tus miedos ahora. Descubre cómo la FE puede transformar tu vida en 7 desafíos épicos. En un pequeño pueblo, donde la bruma se adensa como un secreto viejo, ocurrían cosas inexplicables. La gente susurraba sobre luces brillantes en el cielo nocturno, sombras que danzaban en la oscuridad y ecos de risas que parecían provenir de un pasado olvidado. El evento más impactante fue la aparición de una antigua iglesia, que había desaparecido por años, como si el tiempo la hubiera devorado. Aquella mañana, los habitantes la encontraron reinstalada justo en el corazón del pueblo. Sus muros desgastados delataban historias de cientos de almas. ¿Por qué había regresado? Mayor aún era el temor que despertaba en todos ellos, se decía que los que entraban no volvían a ser los mismos. A las afueras del pueblo, un grupo de jóvenes se armó de valor. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Se acercaron a la imponente puerta de madera, cada golpe resonando como un tambor en el pecho, llenándolos de nervios. La leyenda decía que aquel sitio era un portal entre realidades, un umbral a lo desconocido, donde la fe y la duda luchaban en un eterno duelo. En su interior, un aire pesado lo envolvía todo, un silencio tan profundo que los latidos de sus corazones sonaban como truenos. Miraron a su alrededor, las sombras parecían susurrar secretos, y un frío inoportuno hizo temblar sus cuerpos. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al avanzar, 5 figuras comenzaron a desdibujarse en el aire. Cuerpos que se retorcían, risas que flotaban como ecos entre susurros. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Cada paso los llevaba más lejos de la realidad y más cerca de sus propios demonios. ¿Qué decidirían? ¿Entrar y descubrir los secretos escondidos desde hacía tanto tiempo, o dar media vuelta y dejar que la curiosidad los consumiera? Las luces parpadeaban, como gritos en la noche, y ellos ya no sabían qué era real y qué no. ¿Tendrían el valor de enfrentarse a sus propios miedos y atravesar aquella puerta? Un silencio penetrante envolvía a los jóvenes mientras una brisa fría y misteriosa se colaba por las rendijas de la iglesia. Cada sombra parecía cobrar vida, danzando a su alrededor, mientras sus corazones palpitaban con una mezcla de adrenalina y terror. La puerta de madera, un coloso que parecía desafiar tanto al tiempo como a la razón, crujió a sus espaldas. Fue como si la iglesia misma respirara, ansiosa por conocer a quienes estaban dispuestos a desentrañar sus secretos. Claudia, la más valiente del grupo, tomó una respiración profunda. Aún podemos dar la vuelta. No es demasiado tarde, murmuró, su voz temblando. Pero sus amigos, llenos de dudas y deseos, ya estaban demasiado cerca de cruzar el umbral. Alejandro, rodeado de las sombras que parecían susurrar su nombre, dio un paso hacia el interior. Algo en su interior le decía que no podía retroceder. Voy a descubrir qué hay aquí dentro, afirmó con una mezcla de determinación y temor. Mientras cruzaban la puerta, un olor a humedad y a historia antigua les dio la bienvenida. Las paredes, cubiertas de manchas oscuras y moho, contaban historias de épocas olvidadas. Al fondo, un altar destollado recubierto de polvo brillaba débilmente. Cada paso retumbaba como si la iglesia se despertara de un largo sueño, lista para revelar sus secretos más oscuros. De repente, una risa resonó, clara e inconfundible, interrumpiendo el silencio muerto. Parecía que provenía de la parte trasera. Mirándose unos a otros, el grupo se detuvo. ¿Escucharon eso?, preguntó Javier, su rostro pálido reflejaba su temor. Es solo nuestra imaginación, respondió Estela, aunque sus manos temblaban. Se adentraron más en la penumbra, guiados por la risa que cada vez sonaba más intensa. Las luces parpadeaban flacas, como si la iglesia intentara advertirles. Un torbellino de preguntas inundó sus mentes. ¿Era realmente una broma, o había alguien más ahí? De pronto,
la risa se detuvo. Un silencio absoluto volvió a caer, pesado y sofocante. El aire se sentía cargado de una energía extraña, como si la iglesia misma estuviera atenta a su presencia. ¿Por qué lo hicimos?, susurró Claudia, un nudo en la garganta. Saltemos, volvamos atrás. Pero cuando intentaron dar un paso atrás, la puerta se cerró con un golpe sordo. La habitación se oscureció de repente, la luz pareció desaparecer, dejándolos a merced de la oscuridad. Una figura emergió de las sombras, con un brillo en los ojos que parecía conocer cada rincón de sus miedos. Bienvenidos, al lugar donde la fe se enfrenta a la verdad, dijo la figura, su voz resonando como un eco antiguo. Están a punto de descubrir lo que realmente han traído consigo. Los jóvenes temblaron, sabiendo que no había camino de regreso. En ese momento, cada uno de ellos tuvo que confrontar no solo lo desconocido, sino también los secretos que llevaban dentro. ¿Qué iban a descubrir en aquel rincón oscuro del pueblo, donde la fe y la realidad colisionaban? La figura le sonrió, un desafío en su mirada. La elección es suya, pero no todos pueden soportar lo que está por venir. El miedo se apoderó de su corazón mientras la iglesia parecía cobrar vida, latidos profundos resonando en sus paredes, con el aliento contenido y el miedo en los ojos, el grupo se preparó para lo que seguía. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentarse a sus propios demonios? La figura avanzó un paso más, desvaneciéndose en la oscuridad. Las sombras se agitaron, y la risa volvió a sonar, pero esta vez acompañada de susurros de advertencia. ¿Lograrían desentrañar el misterio o quedarían atrapados para siempre en el laberinto de la fe y la duda? Las sombras temblaban, danzando como si fueran seres vivos en la penumbra. Alejandro, incapaz de apartar la mirada de la figura que había emergido de la oscuridad, sintió que su respiración se entrecortaba. ¿Qué quieres decir con lo que han traído consigo?, preguntó, tratando de mantener el control sobre su voz, aunque ésta salió como un susurro tembloroso. La figura se giró, revelando un rostro que parecía tan antiguo como la misma iglesia, cubierto de arrugas que parecían surcos de historias olvidadas. Cada uno de ustedes lleva consigo secretos, miedos, pesares. La verdad tiene una forma de liberarlos, pero también de atormentarlos, explicó, mientras sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Estela dio un paso atrás, buscando una esquina en la que esconderse. No estamos aquí para enfrentar nuestros miedos. Solo vinimos a explorar, dijo con voz temblorosa, a pesar de que sabía que eso ya no importaba. Envuelta en la oscuridad, la figura pareció sonreír. La exploración es solo el inicio. La fe que poseen puede ser su salvación o su condena. ¿Qué tipo de fe?, preguntó Javier, su mente luchando por encontrar una lógica en la locura de la situación. ¿La fe en qué? Su pregunta quedó flotando en el aire, y en respuesta, una serie de siluetas comenzaron a manifestarse detrás de la figura. Eran figuras oscuras, con rostros borrados por el tiempo, como reflejos distorsionados de sus propios temores. Uno de ellos avanzó un paso más cerca. El miedo y la fe son gemelos. Ambos pueden ser poderosos si los dejas entrar en tu corazón. El grupo se miró, un escalofrío recorrió sus espinas. ¿Cuánto de lo que escondían podía salir a la luz? ¿Qué pasaría si esos secretos afloraban en el lugar más oscuro de sus almas? ¿Y si elijo no enfrentar esto?, preguntó Claudia, sus ojos reflejando tanto miedo como desafío. La figura se acercó, y las sombras se arremolinaron a su alrededor. Entonces, estarás condenada a repetir el ciclo. Cada vez que te alejes de tus miedos, te apresarás más en el laberinto de la duda. Esto es solo el comienzo. ¿Realmente quieres saber qué hay detrás de cada puerta que no abriste? Las luces parpadeaban nuevamente, y el aire se volvió más denso. Una sensación de urgencia creció en el corazón de todos. Justo cuando la angustia parecía desbordarse, un brillo repentino iluminó el altar al fondo de la iglesia. Ninguno parecía haberlo notado antes. Algo estaba allí, esperando. «Oh no, ¿qué es eso?», murmuró Estela, señalando la luz. La figura se tornó hacia el altar, fijando su mirada en el objeto radiante. Eso es la clave. Allí está la respuesta que buscan, pero el precio por conocerla puede ser alto. ¿Están dispuestos a pagar?
Un silencio sepulcral se apoderó del grupo. Tenían que tomar una decisión, y lo que encontrarían no solo pondría a prueba su fe, sino también su unión. Las sombras parecían más amenazadoras que antes, y la risa resonó nuevamente, esta vez llena de malicia. Claudia, con el corazón latiendo frenéticamente, dio un paso adelante. No tengo miedo, proclamó con más fuerza de la que sentía. Pero en su interior, una voz susurrante la advertía de lo contrario. ¿Qué descubrimientos les deparaban en el altar? Justo entonces, el sonido de un gran estruendo resonó en la iglesia, como si algo colapsara. Con el suelo temblando bajo sus pies, la figura sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. La verdad no espera. Ustedes deben actuar ahora, o las sombras reclamarán lo que es suyo. El temor se mezcló con la determinación mientras el grupo se giraba hacia el altar. La elección que hacían los llevó al borde de un abismo. ¿Qué harían ahora? La única certeza era que la verdad estaba a punto de ser revelada, y una nueva decisión se avecinaba, una que podría cambiar sus vidas para siempre. Las llamas del altar brillaron intensamente, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia, retorciéndose en la pared como serpientes en busca de su presa. La figura de la iglesia, con un aire de serena maldad, levantó una mano hacia el objeto brillante. Su voz resonó como un eco lejano. El tiempo se acaba. Solo aquellos que se atrevan a enfrentar lo desconocido podrán iluminar su camino. Claudia sintió que su aliento se detenía en su garganta. A su lado, Estela tragó saliva. ¿Y si no regresamos a casa? ¿Qué pasa si esto es un error?, preguntó, buscando consuelo en las miradas de sus amigos. La inquietud en el aire era palpable, y la vigilia de las sombras aumentaba, susurrando amenazantes. No te detengas, gritó Alejandro, su voz firme atravesando el caos. Debemos saber qué hay ahí. No podemos permitir que el miedo nos controle. Su determinación era contagiosa, y por un instante, el brillo en el altar pareció abrir una antigua herida en sus almas, revelando fragmentos de lo que habían ocultado. Con un respiro profundo, Claudia se adelantó, sintiendo que el suelo temblaba bajo ella. De pronto, un ruido ensordecedor llenó la nave de la iglesia, como si las paredes estuvieran a punto de derrumbarse. Era una advertencia, el destino les exigía una elección. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Javier, su rostro pálido y sudoroso. No sé qué pueda haber allí y si es una trampa. Pero había algo en su mirada, una chispa de curiosidad que traicionaba su miedo. Todos llevamos a cuestas nuestras sombras. Este lugar simplemente las ha inflado, murmuró Estela, sintiéndose más fuerte. Puede que sea lo que necesitamos. La unanimidad de su grupo comenzó a cambiar el peso del miedo por una cálida e inesperada sensación de esperanza. Claudia extendió la mano hacia el altar, atrayendo la luz hacia su palma como un faro en la tormenta. La figura los observaba, sus ojos centelleaban. Recuerden, cada paso que den hacia la verdad puede costarles. Pero la libertad que les espera, como el oro a la orilla del río, es impagable. En ese momento, el objeto resplandeció con aún más fuerza, dispersando las sombras que parecían cobrar vida. Un patrón brillante empezó a dibujarse a lo largo del altar, revelando símbolos antiguos que nadie había visto antes. Eran las claves de sus miedos, escondidas bajo capas de ruido y dolor. «Vamos», Claudia exclamó. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos tocaban la superficie del altar. La luz lo envolvió todo, y en ese instante, todos sintieron una conexión indescriptible, como si el miedo y la fe se fusionaran en un abrazo, revelando un camino hacia el futuro. El altar vibró, y una sombra se despegó del suelo, tomando la forma de uno de ellos. Sus rostros se reflejaban en ese espectro, cada uno mostrando sus miedos más profundos y ocultos. Debemos enfrentar a los demonios que están guardados dentro de nosotros. Solo así podremos ser libres, la figura murmuró, ahora con una voz temblorosa, casi suplicante. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la luz se hizo un torbellino de energía, y la figura retrocedió, dejándolos atónitos. Las sombras alrededor de ellos comenzaron a susurrar voces familiares, desgarrando la última barrera entre el pasado y el presente. El momento ha llegado, el miedo se hará salir, resonó en sus mentes.
Un profundo sentido de urgencia llenó el aire, y el corazón de cada uno de ellos latía como un tambor, clamando por respuestas, y justo cuando el altar pareció abrirse como un viejo libro esperando ser leído, el singular y desgarrador grito de una voz resonó por la iglesia. «Detente». Era un eco familiar, uno que resonaría en sus corazones. ¿Quién gritaba? ¿Y qué secretos tan oscuros traerían consigo? La inquietud creció entre ellos mientras un escalofrío de desaprobación envolvía la habitación, listos para descubrir si podrían por fin deshacerse de sus sombras. La figura del altar tembló bajo el peso de una luz dañina, como si estuviera lidiando con una tormenta dentro de sí misma. El eco del grito aún era evidente, atrapando a cada uno en un estado de confusión y miedo. ¿Quién está ahí?, preguntó Claudia, su voz resonando en la penumbra. La figura se materializó, revelando el rostro de alguien que les era incómodamente familiar, Sofía, su amiga que habían dado por perdida meses atrás. Su cabello oscuro, desordenado y su mirada perdida hablaban de un sufrimiento inimaginable. ¿Sofía? Estela apenas pudo susurrar, sintiendo el frío de su desaparición volver a devorarlos. No deben seguir. No saben lo que les espera al otro lado, gritó Sofía, su voz rasgada llena de desesperación. No es solo una luz. Es una prueba, una trampa escondida entre sus propios miedos. Ustedes no conocen la verdad. La atmósfera se tornó aún más opresiva. Claudia sentía que el suelo se evaporaba bajo sus pies y cada palabra de Sofía resonaba como un tañido en su pecho. Las sombras giraban alrededor, como vigilantes sedientos de secretos. Pero, ¿cuál es la verdad?, preguntó Alejandro, su frente fruncida por la ansiedad. Eres tú, ¿verdad? No puedes estar aquí no después de todo. Soy un eco, declaró Sofía, su voz quebrándose bajo la presión del recuerdo. Una advertencia del futuro que están a punto de enfrentar. Si cruzan, cada uno de ustedes tendrá que despojarse de sus propios demonios, y no todos sobrevivirán. Un susurro colectivo se alzó entre ellos, la tensión palpable, casi como un hilo que los unía a un destino incierto. ¿Podemos ayudarla?, preguntó Javier, casi temiendo la respuesta. Mas, el rostro de Sofía se tornó aún más sombrío. Ayudarme, su risa sonó como un eco lejano. Esto no es sobre mí, es sobre ustedes. Vengan, que la puerta está a punto de abrirse. Solo cuando todo lo que conocen desaparezca, podrán hallar lo que buscan. Mientras esas palabras llenaban el aire, el altar comenzó a girar, abriendo un portal luminoso que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. La luz era cegadora, y de repente, todos sintieron como su piel se erizaba, el miedo estaba aquí, tangible. ¿Alguien está dispuesto a arriesgarlo todo? El eco de Sofía hacia sus almas era penetrante. Yo lo haré, gritó Estela, su voz desafiando las sombras que aumentaban en número. No puedo vivir con miedo. No después de saber que algún día debo enfrentar todo lo que soy. Espera, gritó Claudia, pero fue demasiado tarde. Estela se lanzó hacia el umbral brillante, cruzando la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Una ráfaga de viento frío envolvió a todos, un eco del sacrificio que acababa de ocurrir, la luz era abrumadora, y a su alrededor, el espacio se retorcía, distorsionando el tiempo y el sentido. Claudia apretó los puños, sintiendo el sudor deslizarse por su espalda. ¿Cómo podemos dejarla? Si no lo hacemos, el miedo solo crecerá. Alejandro apretó su mano sobre la de Claudia, buscando fuerzas. Debemos seguir a Estela. Lo que sea que nos espere, debemos afrontarlo juntos. Mientras la luz chisporroteaba y crepitaba a su alrededor, comprendieron que no podían escapar de sus sombras, que cada uno de ellos debía decidir enfrentarlas. El altar giró una última vez, y una voz resonó, profunda y aterrorizante, ¿qué están dispuestos a perder? Claudia sintió cómo la desesperación la envolvía. Sabía que todo lo que habían años luchando podía derrumbarse en este instante. Pero también comprendió que la esperanza estaba al alcance. Dando un paso firme, se lanzó hacia la luz en compañía de sus amigos. Todo se volvió blanco, y mientras la oscuridad giraba a su alrededor, una única pregunta reverberó en su mente. ¿Volverían a ser quienes eran después de esto?
Y entre todos los vórtices de luz, el grito angustiante de Sofía resonó una vez más. No todos volverán, solo el futuro les respondería, pero ¿qué pasaría si la verdad que encontraran los destruyera para siempre? El deslumbrante resplandor envolvió a Claudia y a los demás, tragándolos en un torbellino de luz brillante. Era como ser arrojados a un océano de estrellas, un lugar donde el tiempo se desvanecía y el espacio se deformaba. La gravedad perdió su significado, flotaban sin rumbo, unidos por una fuerza invisible y aterradora. Un instante después, el zumbido se apagó, y el grupo se encontró en un vasto paisaje de desolación. Una niebla espesa cubría el suelo, arrastrándose como serpientes que desvanecían el horizonte. Las sombras danzaban a su alrededor, tejiendo formas grotescas en un ballet macabro. Sin embargo, lo más perturbador era el silencio. Un silencio denso que ahogaba los gritos de desesperación. ¿Dónde estamos?, murmuró Javier, su voz temblando. La niebla parecía absorber sus palabras, convirtiéndolas en eco. Claudia se giró, buscando consuelo en los rostros de sus amigos, pero lo único que encontró fue el miedo reflejado en sus ojos. Estela susurró a Alejandro, su rostro pálido mientras miraba hacia el horizonte. ¿Dónde estará? Claudia sintió que su corazón se encogía. Habían decidido seguir a Estela, pero ahora se preguntaba si habían tomado la decisión correcta. Un rugido lejano interrumpió su preocupación. Las sombras se agitaron, sobrecogiendo la atmósfera con una energía oscura y latente. Debemos avanzar, exclamó Claudia, tratando de encender un atisbo de valentía. Si este lugar es una prueba, debemos enfrentarla juntos. Con cada paso que daban, la niebla se espesaba, como si intentara retenerlos. Claudia sintió un nudo en el estómago, un presentimiento que le decía que algo oscuro los acechaba. Entonces, de repente, las formas en la niebla comenzaron a tomar forma humana. Siluetas conocidas pero distorsionadas surgieron, cargadas de ecos de sus propios temores. ¿Soy yo el monstruo que temes?, preguntó una silueta cuya voz resonó con un tono burlón. Claudia reconoció la voz de su madre, llamándola con una mezcla de amor y decepción. Una ola de culpa se apoderó de ella, mientras la figura se acercaba, su expresión terrible y distante. No puede ser real, gritó Claudia, tratando de alejarse, pero sus pies estaban pegados al suelo. La voz continuaba, cada palabra ascendiendo como un grito desgarrador. Siempre has querido complacerme, pero siempre has fallado. ¿Sabes cuál es tu mayor miedo? La soledad, continuó la sombra, sonriendo macabramente. Claudia sintió que su corazón se encogía, cada palabra era una estocada que revelaba sus inseguridades más profundas. Estás equivocada, gritó, intentando liberarse del yugo de su propio reflejo. Sin embargo, las sombras no se detuvieron. Las demás sombras comenzaron a manifestar los temores de sus amigos. Javier vio la figura de un compañero burlándose de su fracaso, mientras Alejandro enfrentaba a su propia madre, llorando por su muerte. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. Debemos ser más fuertes, dijo Alejandro entre dientes, intentando sostenerse frente a sus sombras. Confrontémoslas. Este es solo el comienzo. Pero Claudia sentía que el temor la envolvía, como una manta pesada. ¿Y si no podemos?, preguntó, el miedo filtrándose en su voz. ¿Y si nos perdemos aquí para siempre? No podemos rendirnos, aclaró Javier, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Recuerda a Estela. Ella podría estar enfrentando algo peor. El grupo se miró, reconociendo la necesidad de unirse, de encontrar una forma de superar sus propios monstruos. Mientras lo hacían, un destello de luz brillante pareció surgir de su unión, iluminando la neblina que los rodeaba. Era un pequeño rayo de esperanza en medio de la negrura. Vamos, exclamó Alejandro, y juntos comenzaron a avanzar hacia el corazón de la niebla. La luz brillaba intensamente, llenando el vacío de sus corazones con una calidez que les daba fuerzas. Pero las sombras no se rendían, y mientras corrían, una voz conocida resonó intensamente en el aire. ¿Qué están dispuestos a arriesgar para escapar de sus propios miedos? Era Sofía, llamándolos desde algún rincón oscuro de su alma. ¿Podrán enfrentar sus demonios y salir de este laberinto de dolor?
La respuesta, como la luz del portal, estaba fuera de su alcance pero no por mucho tiempo. Mientras avanzaban, la luz que habían generado comenzó a flaquear. El resplandor temblaba, como si la niebla estuviera intentando devorar su fortaleza. Claudia sentía como cada paso que daban se volvía más pesado, el aire más denso. Cada sombra se retorcía y susurraba su nombre, burlándose de sus temores. Su madre, su hermano, sus amigos, todos se superponían, haciendo eco de aquel grito desgarrador que aún resonaba en su cabeza. No somos nuestros miedos, gritó Claudia con más fuerza de la que esperaba. No vamos a permitirles controlarnos. La determinación brillaba en sus ojos. Javier, al lado de ella, asintió. Exacto. Ellos solo son ilusiones. No son reales. Las sombras titubearon al escuchar sus palabras, como si aquella convicción fuera un arma. Entonces, de repente, un alarido resonó, un grito lleno de enojo y desespero que cortó el aire como un cuchillo. Era Estela. Su voz, rica en emociones, los atravesó y los detuvo en seco. Claudia, Alejandro, Javier, por favor, ayúdenme. La súplica llena de angustia hizo vibrar la niebla, y las sombras comenzaron a dispersarse brevemente. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras el rostro de su amiga aparecía entre las brumas. Estela estaba ahí, atrapada en un laberinto de oscuridad. No dejes que te atrapen, Estela, gritó Alejandro, su voz mezclándose con el eco del lamento de su amiga. Resiste, recuerda quién eres. Pero el rostro de Estela se convirtió en una mueca de terror, y antes de que pudieran reaccionar, tres figuras imponentes emergieron de la niebla, enfrentándose al grupo, eran sombras de ellos mismos, experiencias que cada uno había intentado enterrar. Claudia vio la imagen de su yo más joven, temerosa y sola, mientras que Javier se enfrentaba a un espejismo de lo que podría haber sido su vida si no había luchado por su sueño. La angustia llenó el espacio, y el aire se tornó más helado, cada aliento llevaba consigo el peso del fracaso. ¿Crees que pueden salvarte?, susurró su sombra, la voz provocativa retumbando en los oídos. Siempre has soñado con ser la heroína, pero eres solo una niña asustada. Claudia sintió que el vacío del pánico intentaba tragársela. Su mente giraba, atrapada entre la libertad y esas ataduras emocionales. No. No soy una niña asustada, gritó, y en ese grito, recordó la verdad que habían compartido. Estamos juntos. No vamos a caer. Las figuras comenzaron a retroceder, inestables ante la fuerza de su unidad, pero aún no era suficiente. Necesitaban más. Sofía, gritó Claudia. En ese instante su voz se alzó, resonando más allá de la niebla. Nuestra amistad tiene poder. Estamos contigo. Un destello de luz surgió del grupo, entrelazándose con los ecos de su fe y unión. La niebla empezó a disiparse, como si el calor del amor y la valentía estuvieran rompiendo el hielo del miedo. Pero entonces, un retumbo empezó a resonar en el horizonte. La tierra tembló, y las sombras, impotentes, comenzaron a gritar, mientras su forma se desgastaba. ¿Es suficiente? ¿Podremos realmente dejar atrás lo que nos bloquea?, se preguntó Claudia, aterrorizada por el regreso del profundo miedo que había sentido antes. Al girar, vio a Estela, atrapada dentro del torbellino de obscuridad. Su amiga estaba al borde, casi al punto de ser engullida de nuevo. Debemos actuar ya, exclamó Javier, impulsándolos hacia adelante. No podemos dejarla. El grupo unió sus manos, formando un círculo, mientras un formidable estallido de luz destelló en el aire. Para combatir nuestros miedos, debemos arriesgarlo todo, gritó Alejandro, sosteniéndose con fuerza. ¿Podrán liberarla antes de que la oscuridad devore también sus esperanzas? El tiempo corría, y esta vez, la unión que habían forjado podría ser su única salvación, o la primera señal de su perdición inminente. La luz que emanaba del círculo parecía intensificarse, como si cada latido de sus corazones se uniera a ella, creando una sinfonía de energía y determinación. Sin embargo, la oscuridad seguía acechando, tratando de consumir su esperanza. Claudia miró a Estela, quien en su lucha giraba y giraba, como un pez atrapado en una red de sombras. Estela, aférrate a nosotros, gritó Claudia,
su voz resonando en el aire. Siente nuestra luz. Las manos de sus amigos se entrelazaron, transmitiendo calor y resistencia, un recordatorio palpable de su conexión. El grupo no podía permitirse fallar. Sabían que el destino de Estela y, tal vez, el de ellos mismos, dependía de esa última embestida. Con un segundo grito, Claudia centró toda su fuerza en un mantra: amistad. Valor. Esperanza. Las palabras resonaron en el aire, alzándose como una ola hacia la niebla. Las sombras vacilaron, sus rostros retorciéndose en incredulidad. Se sentía como si la misma atmósfera hubiese cambiado, ¿habían tocado la esencia del miedo para transformarla en luz? Hazlo, Claudia. Es ahora o nunca, la urgió Javier, apretando sus manos con fuerza. La desesperación en su voz encendió la chispa de la acción. Ante la inminente derrota, su determinación iba creciendo. Todos juntos. Canten, sugirió Alejandro, su voz firme y clara. Canten nuestra verdad. Juntos, comenzaron a cantar en un coro de voces, una melodía poderosa que resonó en la niebla como un hechizo. La letra hablaba de libertad, de sueños, de la fuerza que brinda la unidad. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de palabras que se entrelazaban, reflejando sus propias frustraciones: no pueden. No deben. Pero la luz se intensificó, disolviendo las fronteras entre el temor y la esperanza. En un instante, Claudia sintió que la niebla empezaba a ceder, como si su propio miedo se estuviera desvaneciendo junto con ella. El rostro de Estela se iluminó con una chispa de reconocimiento. Lo tengo. Sigo allí, murmuró, y con ese mantra, comenzó a luchar. La figura sombría que la atrapaba estaba perdiendo poder, su agitación visible, pero no eran las sombras las únicas afectadas. Claudia podía sentir cómo la oscuridad en su interior empezaba a tambalearse, como si su propia lucha se reprodujera en lo que había más allá de sus ojos. Cada lágrima que había contenido, cada fracaso que había asumido como parte de su identidad, empezaban a crecer, a desmoronarse en la luz de su canto. Vamos, juntos. Nunca más estaré sola, gritó Estela, el fervor en su voz brotaba más fuerte que el grito desgarrador que había lanzado antes. Las sombras de sus amigos se desvanecieron, uno a uno, hasta que solo quedó aquel oscuro monstruo, tambaleándose por la luz que producía la unión. Ahora, ordenó Claudia, cargando con toda su energía aquella luz restante. Por Estela. Por nosotros. Con un estallido de luz brillante e intensa, cada sombra fue arrastrada, fragmentada. Un grito ensordecedor resonó, mezclándose con aullidos de miedo y sorpresa. Bajo ese clamor, se alzó una nueva claridad. La niebla comenzó a fragmentarse por completo, dejando ver un camino iluminado. Lo logramos, exclamó Alejandro, aún tembloroso por la experiencia. Pero Claudia sabía que esto no era el fin, la batalla aún no había terminado. Reunieron el aliento, mientras la niebla operacional aún pululaba a su alrededor, lucha y venganza persistían. Se dieron cuenta de que, detrás de la luz, una arquitectura sombría seguía al acecho, una sombra más grande que cualquier otro miedo que tenían. ¿Qué nueva forma asumirían aquellas sombras? La pregunta quedó flotando, con el corazón latiendo en el pecho de cada uno. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Al girar, se dieron cuenta de que no estaban solos. Nuevas figuras se acercaban por el sendero oscuro. ¿Serían amigos, o parte del mismo desafío? La sensación de que algo que Lassell se acercaba los envolvía a todos. En sus preocupaciones, se sentía el eco de una próxima batalla. Prepárense, dijo Claudia, con los ojos fijos en las figuras que se acercaban. Esto no ha terminado. Mientras el suspense envolvía nuevamente sus corazones, la última pregunta giró en sus cabezas: ¿serían capaces de enfrentar lo que se avecinaba, o perderían todo lo que habían ganado hasta ahora? Las sombras se acercaban, titilando como llamas en un viento helado. Cada figura se podía distinguir mejor, y se dejó ver una mezcla de seres conocidos y otros que parecían extraídos de las pesadillas más profundas. Claudia sintió un nudo en el estómago. La vasta oscuridad había fraguado algo más temible que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado hasta ese momento. Estela, mantente cerca,
gritó Javier, observando el cambio en el terreno. La luz aún titilante del círculo brillaba débilmente, como un destello en medio de un mar de tinieblas que intentaban engullirlo. Pero cada paso que daban las figuras nuevos apagaba un poco de la esperanza que habían recuperado. Un hombre corpulento, con ojos inyectados en furia, lideraba el grupo que se acercaba. A su lado, caminaban dos mujeres de miradas frías, una de ellas tenía cabellos oscuros que caían como cadenas, mientras que la otra irradiaba un desdén silencioso. Al llegar cerca, la figura sombría que había acechado a Estela avanzó, envolviendo su forma en una bruma aún más oscura, como una serpiente dispuesta a atacar. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Claudia, intentando que su voz sonara firme, pero no pudo evitar la incertidumbre que se filtraba en sus palabras. Los que han olvidado el poder de lo que realmente significa perder, respondió el líder, su tono era de júbilo y desprecio, como si disfrutara de su tormento. ¿Perder? ¿Qué sabes tú de eso?, replicó Estela, su valentía chispeando a pesar del terror palpable que las rodeaba. La oscuridad estaba tratando de apoderarse de su mente, y podía sentir cómo las dudas murmuraban en su interior. Lo sé todo, continuó el hombre con una risa burlona. Ustedes piensan que han vencido, pero la luz es débil. El miedo, en cambio, es insaciable. De eso se alimenta esta oscuridad. Te está esperando, Claudia espera en cada rincón de tu corazón. Los amigos se miraron entre ellos, la incertidumbre reflejada en sus ojos. Los ecos de la lucha anterior palpitaban con fuerza, pero ahora sentían como la sombra inminente se alzaba como un muro a su alrededor. Podemos luchar, dijo Alejandro, su voz temblorosa pero firme. No dejaremos que nos controlen. Sin embargo, las figuras oscuras comenzaron a avanzar, sus pasos resonando como tambores de guerra. Era como si el suelo mismo vibrara bajo su presencia. Así que han decidido pelear. ¿Decorarán la historia con más derrotas? El líder rió nuevamente, sus ojos brillando con una luz que solo podía provenir de un abismo profundo. La historia siempre se repite, y ustedes no serán la excepción. Su esperanza es una ilusión, y yo soy el intérprete de esta verdad. Claudia sintió como su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Jamás seremos su historia. La fe y la amistad nos hacen fuertes, no pueden quitarnos eso. Las palabras brotaron de su garganta, cada sílaba impregnada de coraje. El aire se tornó pesado, una tensión palpable, como si el universo mismo aguardara el desenlace de aquel enfrentamiento. Las sombras se detuvieron un momento, y en esa pausa, Claudia sintió que el aliento se entrelazaba con el de sus amigos, una brújula de esperanza en medio de la tormenta. Las figuras oscuras intentaron avanzar una vez más, pero esta vez la luz del círculo vibró con más intensidad. Claudia, desobedeciendo los ecos del temor, estiró su mano hacia el centro, invocando un brillo que los llenó de energía. Un grito unísono resonó entre ellos, mientras enfrentaban juntos la oscuridad, pero justo cuando la lucha parecía equilibrarse el líder oscuro alzó su mano, y una risa siniestra resonó. Recuerden esto, lo que empieza con luz también termina en sombra. No han visto nada aún, un estremecimiento recorrió el aire. Una nueva ola de sombra surgió, aún más imponente, dispuesta a devorarlos por completo. ¿Qué será lo próximo que enfrentaremos?, preguntó Estela, su voz un susurro cargado de angustia. Claudia miró a sus amigos, el miedo reflejado en sus ojos. La sombra que se alzaba frente a ellos era solo un preludio de un desafío aún mayor. Preparen sus corazones. La verdad no siempre es lo que parece. Mientras la oscuridad giraba a su alrededor, una pregunta mortal flotó en el aire: ¿estarían listos para enfrentar la realidad de sus propios miedos más profundos? La luz oscura se hizo más densa, evaporando cualquier atisbo de esperanza que quedaba en el ambiente. Las sombras se multiplicaban, formando una ola aterradora que amenazaba con tragarse al grupo. Claudia sintió el frío de la desesperación recorrerle la espalda. Miró a sus amigos, buscando en sus rostros un destello de esa valentía que habían cultivado juntos. No podemos dejar que nos atrapen, exclamó, sintiendo que la urgencia se apoderaba de ella. Nuestra fuerza está en la unidad. Alejandro, aún temblando pero empapado de determinación, tomó la mano de Claudia y compartió un fuerte apretón.
Uno para todos y todos para uno, dijo, riendo nerviosamente. La risa de su amigo pareció romper el hielo, y las sombras titubearon momentáneamente. Nos hemos enfrentado a la oscuridad antes, dijo Javier, mirando a las figuras sombrías que acechaban. No es solo el miedo externo, sino el que llevamos dentro. Ellas saben nuestros secretos, pero eso no nos define. Un nuevo brillo surgió en los ojos de Claudia. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir. Es hora de enfrentarnos a lo que somos, agregó, mientras otra sombra apareció de entre la neblina, esta vez agazapada, lanzando una risa maliciosa. Era la síntesis de sus peores temores, la caída, el fracaso, la soledad. «No vendrás a jugar, Claudia», susurró con su voz retorcida y burlona, eco de todos los fracasos pasados. «Siempre has sentido que no eres suficiente». «Cállate», gritó Claudia. «No eres real. Eres solo una ilusión que hemos creado». Estaba a punto de tambalearse, pero recordó las risas compartidas y los momentos de calidez. Las palabras de su madre, el amor de su familia, la amistad de Estela y sus amigos. «No me rendiré». Las sombras comenzaron a echarse atrás, casi temerosas del ardor en su voz. «Esto es solo el inicio», rió el líder oscuro, con una mirada desafiante. «Ustedes no saben lo que les espera en la siguiente etapa. No tenemos miedo», resonó Estela, dando un paso al frente. «Atravesaremos cada puerta, cada sombra, y encontraremos la luz al final». Y, con esas palabras, un fenómeno extraordinario sucedió. La luz del círculo se intensificó, iluminando las esquinas sombrías, dispersando las ilusiones. Ahora son solo proyecciones. Nuestras sombras pueden gritar, pero somos más que eso, susurró Javier, y al instante todas las sombras comenzaron a fragmentarse, destellos de luz atravesándolas y causando que su griterío se extinguiera. El líder oscuro se retorcía, y con un grito desgarrador, se desvaneció, mostrando que incluso el miedo más profundo puede ser derrotado cuando se enfrenta en unidad. La neblina comenzó a despejarse, revelando un camino dorado que surgía como una promesa. Lo logramos», exclamó Claudia, sintiendo un nudo en la garganta. «Juntos, somos más fuertes». Mientras caminaban, el suelo resplandecía bajo sus pasos, guiándolos hacia una luz brillante en el horizonte. No solo eran sus miedos lo que habían superado, sino también algo más profundo, una conexión pura y sincera. Se detuvieron, mirando hacia atrás. Las sombras ya no eran temibles, eran parte del proceso, personajes místicos que les habían enseñado a ser valientes. «No olvidemos que lo hemos logrado juntos», dijo Estela con una sonrisa, mientras se abrazaban. «Nunca más volveremos a permitir que nuestros temores nos dividan». Mientras el grupo continuaba su camino hacia la luz, sentían que el peso del mundo se desvanecía. El cielo se iluminaba a su alrededor, y con cada paso, la fe y la esperanza se reforzaban como un lazo inquebrantable. Era un nuevo comienzo, donde sabían que aún habría desafíos, pero juntos podrían enfrentarlos. Un paso a la vez, siempre. «Y recordaremos lo lejos que hemos llegado», dijo Claudia, mirando a sus amigos. «Porque nunca volveremos a seguir el camino de la duda. La fe ha triunfado sobre nuestros miedos. Vamos». De este modo, la antigua iglesia desapareció en el horizonte mientras ellos continuaban. Cada uno de ellos sabían que aunque el miedo nunca desapareciera del todo, siempre tendrían la fuerza del amor y la unidad para enfrentar el futuro. Es momento de soñar de nuevo, de crear, de sanar. El viaje apenas comenzaba, y este cambio sería solo un capítulo en la vida de valientes. Pero, antes de irte, atención. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hazme saber que este viaje ha sido importante para ti. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.